Buenos días, un saludo a todo el público del mundo de la salud que me ve, a los estudiantes, a los médicos, enfermeras, fisioterapeutas y todas esas personas que a diario comentan los videos, que me escriben qué nuevo video quieren que yo haga. Así que los invito primero a que me comenten en este video o en cualquier otro qué video ustedes quisieran que yo hiciera sobre anatomía. Claramente está. El día de hoy les traigo un video acerca de la anatomía de la tibia, que es el segundo hueso más largo y más pesado del cuerpo, justo después del fémur. Video que también pueden ver a través de mi canal. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban a mi canal. Aquí en la esquina inferior derecha pueden ver el link que dice suscribirse, le dan allí y ya automáticamente quedan suscritos. Ya hasta el día de hoy somos más de 12.000 suscriptores, así que el canal ha ido creciendo de manera, verdad, impresionante. Les agradezco mucho. Entonces, para hablar de la tibia es importante primero que veamos cómo está dividido el miembro inferior. El miembro inferior, desde el punto de vista anatómico, lo dividimos en 4 porciones. Una porción más proximal o más superior, que es la cintura pélvica, conformado por el hueso coxal, es decir, por el hueso ilíaco. Luego tenemos la región del muslo, que está conformado por un solo hueso, que es el fémur. Seguidamente, la región de la pierna, cuyo objeto de estudio es hoy con el hueso de la tibia, y el peroné. Dos huesos vamos a encontrar aquí. Y por último, el pie, que ya son los huesos del tarso, los metatarsianos y la falange de los dedos del pie. Entonces entramos ya en materia ósea, hablamos de la osteología de la tibia. La tibia, dentro de la clasificación de los huesos, es un hueso largo. Como todo hueso largo, va a tener tres porciones principales, que son dos epífisis o puntas y una diáfisis o zona intermedia. Entonces vamos a dividir, para ser más didáctico, más pedagógico este video, a la epífisis más superior, la llamaremos también epífisis proximal, luego la diáfisis y luego hablaremos de la epífisis más inferior, que también vamos a hablar con el nombre de epífisis distal. Esta imagen que ustedes ven aquí es de la tibia del miembro inferior derecho, una visión anterior. Esta que está aquí no es una tibia del miembro inferior izquierdo, no, esta es la misma tibia del miembro inferior derecho, pero visto desde posterior, es decir, esta es una visión anterior y esta es una visión posterior. Primero que nada van a ver que, muy parecido al antebrazo, la tibia siempre está medial a lo que es este otro hueso, que es el peroné. El peroné siempre está lateral a la tibia. Para que tengan una idea, esta es la línea media, es decir, de los dos huesos de la pierna, la tibia es el más interno o más medial y el peroné es el más externo o más lateral. Eso siempre tienen que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a comenzar con la epífisis superior. Primero, las dos grandes prolongaciones que encontramos en la epífisis superior son las llamadas cóndilos o los llamados cóndilos. Este sería el cóndilo lateral o externo y este sería el cóndilo medial o interno. De los dos, el más prominente es el cóndilo lateral. En la parte superior, como vamos a ver ahorita en las otras imágenes, aquí medio se ve en esta visión posterior, en la parte superior de esos cóndilos justamente hay una gran concavidad que es para articularse con los cóndilos del fémur, de manera que para usted entender la tibia tiene primero que pasarse por el video que tengo en mi canal de fémur para que puedas entender cómo se articulan esos cóndilos femorales con estos cóndilos o cavidades condilias tibiales. Ahora bien, vean que justo por debajo del cóndilo lateral o externo hay una carilla articular. Esa carilla articular se articula justamente con la cabeza del peroné. Entonces esta la vamos a denominar carilla articular para la cabeza peroneal. Recuerden que está en la cara posterior o inferior, como pueden ver aquí, del cóndilo externo o cóndilo lateral. Ahora, vean esta gran prominencia que se encuentra justo por debajo de esos cóndilos, es la denominada tuberosidad tibial. Cuando nosotros estamos de rodillas, justo el peso de nuestro cuerpo descansa sobre la tuberosidad tibial y ahí se inserta un tendón muy importante que es justo el tendón rotuliano. Ahora, visto desde arriba, vean lo siguiente. Desde arriba, este sería el cóndilo lateral. Sé que este es el lateral porque además de ser el más prominente, veo que está articulada ahí mismo la tibia por debajito de él. Y este sería el cóndilo medial.
Toda esta zona que ustedes ven entre ambos cóndilos es lo que denominamos zonas intercondilias. Esto es anterior y esto es posterior. Sé que esto es anterior porque ya les dije que el miembro inferior que estamos estudiando es el derecho, y además sé que es anterior porque veo esta gran elevación que es justamente la tuberosidad de la tibia. Entonces, esta zona intercondilia está dividida por esta elevación completa. Esta elevación se denomina eminencia intercondilia porque está entre los dos cóndilos, de manera que la zona que me queda por delante de la eminencia intercondilia es la zona intercondilia anterior, y la zona que me queda por detrás de la eminencia intercondilia es la zona intercondilia posterior. En esta zona, ven esto rojo que ustedes ven aquí, esos son las inserciones u orígenes de los ligamentos cruzados. Este sería el ligamento cruzado anterior y aquí se originaría el ligamento cruzado posterior. Ahora bien, esta zona, eminencia intercondilia está formada a su vez por dos tubérculos. Este sería entonces el tubérculo intercondilio lateral y este sería el tubérculo intercondilio medial. Ambos tubérculos en conjunto son los que me forman a la eminencia intercondilia. Entonces estas son las estructuras que vamos a encontrar básicamente en lo que es la epífisis superior de la tibia. Vamos a pasar rápidamente a lo que es la diáfisis. Esta diáfisis es bastante larga y está formado por tres bordes. Un borde que vamos a ver aquí, que es el borde anterior. Este borde anterior vamos a verlo frecuentemente con el nombre de espinilla tibial. ¿Ok? Es la parte de la tibia que ustedes palpan justo, porque encima de él no hay músculo, solo piel, por delante de su pie, que comienza a nivel de lo que es la tuberosidad de la tibia, se dirige hacia anterior y luego se dirige hacia medial por todo lo que es el borde anterior del maleolo interno, que ahorita vamos a ver qué es el maleolo interno. Entonces ya saben que todo este es el borde anterior de la tibia. Luego vamos a tener un borde medial o interno y un borde lateral o externo, de manera que esos son los tres bordes de la tibia. Esos bordes me van a formar caras. Vamos a tener entonces que la tibia va a estar formada por una cara lateral y una cara medial. Además, entre el borde medial y el borde lateral vamos a tener todo lo que es la cara posterior. Entonces tenemos cara posterior, cara lateral, cara medial, borde anterior, borde lateral y borde medial. Recuerden que el borde lateral se une a través de una membrana al peroné, que es la famosa membrana interósea, muy parecida a la del antebrazo. Es por eso que este borde lateral de la tibia también lo llamamos borde interóseo. Hacia la parte posterior, vean que toda la cara anterior básicamente es lisa, de la diáfisis, no tiene más, digamos, reparos anatómicos, mientras que el borde posterior sí tiene otra serie de conjuntos de reparos. Esto que vemos aquí es la zona intercondilia posterior por detrás de los tubérculos intercondilios. Vean esta línea que va aquí cruzando en sentido oblicuo desde lateral hacia medial. Esa es la famosa línea oblicua. También la vamos a denominar línea del sóleo porque hay un músculo que se llama el sóleo, justamente, que se inserta en esta línea del sóleo. También vamos a ver que a este nivel encontramos un agujero nutricio, que es un agujero de una arteria que nutre justamente a esta tibia. Entonces estos son los reparos que encontramos en la diáfisis tibial. Vámonos rápidamente a lo que es la epífisis inferior. Y lo que más llama la atención de la epífisis inferior es esta prolongación medial, que es la que ustedes se pueden palpar a nivel del tobillo, la elevación, la prominencia que hay allí. Esa elevación se llama maleolo interno o maleolo medial. Ese maleolo medial va a presentar 5 caras. Presten bien atención. Esta cara que vemos aquí es la cara anterior del maleolo medial. Esta que estaría aquí sería la cara lateral. Esta que vemos aquí sería la cara posterior. Esta que ve hacia adentro, ¿okay?, hacia la articulación del tobillo, hacia adentro no, perdón, hacia lateral, anatómicamente sería hacia lateral, sería la cara lateral, y una cara que va a ver hacia abajo que sería la cara inferior. Entonces tiene cara anterior, posterior, medial, lateral e inferior. Esas son las 5 caras que encontramos a nivel del maleolo interno. Una característica importante que vemos a nivel de la cara posterior del maleolo interno es un surco. Ese surco recibe el nombre de surco maleolar. Por allí van a pasar los tendones de dos músculos. Uno es el músculo tibial posterior
y otro es el músculo flexor común de los dedos. Esos dos músculos dejan un surco que se llama surco maleolar, ya recuerden, en la cara posterior del maleolo interno. Ahora, hacia la parte lateral, él forma una escotadura. Esa escotadura es para articularse con el peroné. De manera que existirían dos articulaciones tibio-peronea. Esta sería la articulación tibio-peronea proximal y esta sería la articulación tibio-peronea distal. En esta visión, digamos, corte transversal, vemos básicamente lo que es la cara anterior, esta sería la cara posterior. Esta sería la cara lateral, porque aquí vemos a la tibia, y esta sería la cara medial. Este sería el borde anterior, borde lateral, que ya saben que recibe el nombre de borde interóseo, porque vean cómo se inserta la membrana interósea. Y este sería el borde medial. En esta visión inferior vemos básicamente el maleolo interno. Esta sería su cara inferior, su cara medial, su cara lateral. Esta sería su cara anterior. Y esta a este nivel sería su cara posterior. Aquí estaría la escotadura peroneal que usa para articularse con lo que es el peroné en la articulación tibio-peroneo distal. Ya saben que entonces la función de la tibia básicamente es transmitir el peso que viene a través del fémur y llevarlo hacia lo que es el tobillo. Esa es la función básicamente de la tibia, por eso es que es un hueso muy potente. Además es el hueso más expuesto de todo el cuerpo, por ende es el más fácil de fracturar, porque está muy expuesto, los músculos lo protegen hacia la parte posterior, pero anterior está totalmente expuesto, está desprovisto de músculos que lo puedan proteger. Entonces amigos, este ha sido todo el video. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí, dale like, compártelo, coméntame si quieres algún otro video y también me puedes seguir en mis redes sociales como el Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias por su colaboración.